¿Cuántas veces has oído o leído el Salmo 23? Quizás escuchaste estas palabras en un servicio, en una oración, o incluso las leíste en un momento de angustia. Sus frases resuenan en muchos lugares, citadas en ceremonias religiosas, funerales y momentos de reflexión. Pero, ¿te has parado alguna vez a analizar el verdadero significado detrás de estas palabras? ¿Realmente entiendes el poder y la profundidad de este salmo? ¿O simplemente lo has hojeado sin darte cuenta de todo lo que contiene? Muchos ven este salmo simplemente como un texto poético, una hermosa declaración para brindar consuelo cuando la vida se pone difícil. Pero, ¿qué sucede cuando empezamos a mirar más de cerca estas palabras? ¿Fue escrito solo para consolarnos, o hay algo mucho más grande escondido en cada línea? Desde la antigüedad, el ser humano ha tenido una necesidad fundamental: sentirse seguro. En el pasado, era la búsqueda de protección contra los depredadores, el hambre y los enemigos. Hoy esta búsqueda continúa, pero con otras caras. Buscamos estabilidad financiera, queremos que nuestras relaciones duren y queremos salud para poder vivir bien. Queremos respuestas a preguntas que parecen no tener solución. Queremos certeza en un mundo lleno de incertidumbre. Y cuando sentimos que no tenemos control sobre nuestro entorno, aparece el miedo. ¿Qué pasaría si te dijera que dentro del Salmo 23 hay un secreto que la mayoría de la gente nunca se dio cuenta? ¿Algo que pueda cambiar completamente tu visión de la vida, tus dificultades y tu futuro? ¿Algo que pueda transformar la forma en que afrontas el dolor y la incertidumbre que forman parte de nuestro viaje? Estas palabras fueron escritas por un hombre que conoció el dolor. David, antes de convertirse en rey, fue rechazado, olvidado, perseguido y obligado a vivir escondido en cuevas para salvar su propia vida. Sabía lo que era perderlo todo. Sabía lo que era no tener garantías sobre el mañana. Sin embargo, en medio de todo esto, escribió este salmo. En medio de la incertidumbre, declaró que el Señor era su pastor. Dijo que no le faltaría nada. ¿Cómo podría alguien que ha pasado por tanto dolor y sufrimiento escribir algo así? ¿Cómo podía alguien que enfrentaba un peligro constante afirmar con tanta convicción que Dios tenía el control? Si alguna vez te has sentido perdido, si has enfrentado un dolor que nadie vio, si has pasado noches sin dormir pensando en el futuro, o si has sentido que ya no tenías fuerzas para continuar, entonces, este salmo puede cambiar tu perspectiva sobre todo esto. David no escribió estas palabras porque estuviera viviendo días de paz. No estaba rodeado de riquezas ni de comodidades. Escribió este salmo porque entendió algo que pocos entienden. La presencia de Dios no significa ausencia de desafíos. Significa que incluso en los peores momentos, nunca estarás solo. Por tanto, el Salmo 23 no fue escrito para los que ya están en paz. Fue escrito para aquellos que están cansados, para quienes cargan con el peso de preocupaciones y ansiedades, para quienes enfrentan desafíos que parecen no tener fin, para aquellos que sienten que su vida está fuera de control, pero quieren creer que hay algo más grande que guía sus pasos. Quizás, hasta ahora, este salmo haya sido solo un conjunto de palabras familiares para usted. Algo que has escuchado tantas veces que se ha convertido en solo una frase repetida. Pero ahora, cada sección adquirirá un nuevo significado. Hoy descubriremos lo que realmente se esconde detrás de estas palabras. Miremos más allá de las frases que ya conocemos y entendamos por qué este texto se ha extendido por siglos y ha llegado a personas de todas las generaciones. Nada en él fue escrito por casualidad. Cada expresión conlleva un propósito. Cada detalle revela algo mucho más grande de lo que podemos imaginar. Cuando empieces a ver esto, te darás cuenta de que este salmo no es solo un poema reconfortante. Es una clave poderosa para una nueva manera de ver tu vida, tu fe y tu caminar en este mundo. Ahora, respira profundamente. Abre tu mente y prepárate. Lo que estás a punto de descubrir podría transformar completamente la forma en que ves todo lo que te rodea. A lo largo de la historia,
la humanidad siempre ha buscado la seguridad. Desde la antigüedad, el hombre ha luchado contra el hambre, las enfermedades, las guerras y la incertidumbre del mañana. En diferentes períodos, esta búsqueda de provisión fue lo que impulsó imperios, civilizaciones y sociedades enteras. Pero incluso con todo el progreso, con toda la tecnología y los avances, el sentimiento de carencia todavía atormenta a muchos corazones. Y es exactamente en este punto donde comienza el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Esta afirmación no la hizo alguien que nunca haya conocido la escasez. Al contrario, estas palabras vinieron de alguien que sabía lo que era depender completamente de Dios. David, antes de ser rey, fue un simple pastor. No nació con cuchara de plata, no tenía privilegios especiales. Pasó años cuidando rebaños en el campo, enfrentándose al calor del día, al frío de la noche y a los peligros de los depredadores. En la cultura de la época, los pastores eran vistos como la clase más simple de la sociedad. Cuidaban animales en lugares aislados, lejos de las ciudades bulliciosas. Era un trabajo duro, pero esencial para la economía y la supervivencia de las familias. El pastor era responsable de garantizar que las ovejas tuvieran alimento, agua y protección. Sin él, la manada era vulnerable. Cuando David declara que Dios es su pastor, no está usando una metáfora vacía. Habla desde su propia experiencia. Sabía que una oveja sin pastor no puede sobrevivir. Entendió que sin la dirección y el cuidado de quien guía, las ovejas están en peligro. A lo largo de la historia, esta verdad se ha repetido innumerables veces. En tiempos de crisis, hambruna y guerra, quienes confían en Dios han encontrado una seguridad que va más allá de sus circunstancias. Uno de los mayores ejemplos de esto está en el relato del Éxodo, cuando el pueblo de Israel caminó por el desierto durante 40 años. Durante este tiempo no había plantaciones, no había mercados y no había una fuente natural de suministro. Pero día tras día, Dios envió maná del cielo, asegurándose de que nadie pasara hambre. Este episodio, registrado alrededor de 1300 años antes de Cristo, es uno de los mayores testimonios de la provisión divina. Incluso en un ambiente donde nada podía crecer, donde los recursos eran imposibles de obtener, Dios demostró que Él es el verdadero proveedor. ¿Pero qué significa esta disposición en la práctica? ¿Significa que nunca enfrentaremos dificultades? ¿Significa que nunca habrá momentos de incertidumbre? Si miramos la historia de David, nos daremos cuenta de que pasó por innumerables momentos de escasez. En un momento dado, tuvo que huir para evitar que Saúl lo matara. Durante este tiempo, vivió como un fugitivo, escondido en cuevas, dependiendo de la generosidad de unos pocos aliados para sobrevivir. Pero incluso en estas condiciones, nunca perdió la convicción de que Dios cuidaría de él. Esta es la esencia de esta frase: nada me faltará. No significa que tendremos todo lo que deseamos, sino que Dios siempre proveerá lo que realmente necesitamos. Significa que, incluso en los momentos más difíciles, nunca estaremos solos ni abandonados. Y esta promesa no es solo un concepto espiritual. Hoy en día, existen estudios que muestran cómo la fe influye directamente en la forma en que las personas enfrentan los desafíos financieros, emocionales y sociales. Una encuesta del Centro de Investigación Pew, realizado en el año 2020, demostró que las personas que creen firmemente en Dios tienen un menor nivel de ansiedad en tiempos de crisis económica. Esto sucede porque la fe nos enseña a ver más allá del momento presente. Nos da la seguridad de que, aunque hoy las cosas parezcan difíciles, hay un Dios que cuida los detalles, que conoce nuestras necesidades y que ya tiene preparado lo que necesitamos para seguir adelante. Jesús reforzó esta verdad en sus palabras cuando dijo: «Mirad las aves del cielo, que ni siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos?». Mateo 6, 26.
Esto significa que incluso si no vemos la solución de inmediato, Dios ya está proporcionando todo lo que se necesita. Y la pregunta es, ¿confiamos en esta disposición? Así como una oveja depende completamente del pastor para encontrar pasto y agua, ¿confiamos en que Dios nos guiará hacia lo que necesitamos? La historia demuestra que sí. A lo largo de los siglos, en cada generación, quienes confían en Dios testifican que Él nunca los ha dejado desamparados. Incluso en los tiempos más oscuros, cuando todo parecía perdido, su provisión siempre llegó en el momento adecuado. Por eso David no escribe esta frase como una posibilidad. Él no dice, tal vez Dios me sostenga, o es posible que Él me ayude. Afirma con certeza, nada me faltará. Esta certeza no proviene de la ausencia de dificultades, sino de la comprensión de que Dios nunca falla. Esa promesa sigue siendo válida hoy. Y cuando aprendemos a confiar en esto, entendemos que la provisión divina no se trata solo de bienes materiales, sino también de paz, dirección, fortaleza y propósito. Porque cuando Dios es nuestro pastor, podemos estar plenamente convencidos de que nunca estaremos solos. Desde el principio de los tiempos, la búsqueda del descanso y la paz ha sido una necesidad imprescindible para el ser humano. En un mundo marcado por la incertidumbre, las crisis y los desafíos diarios, encontrar un estado de tranquilidad parece un privilegio lejano. El ritmo acelerado de la vida moderna, las preocupaciones constantes y las responsabilidades interminables hacen que esta búsqueda sea aún más difícil. Sin embargo, esta necesidad siempre ha existido. El salmista pinta una imagen poderosa cuando afirma que Dios lleva al descanso a verdes pastos y aguas tranquilas. Para comprender plenamente el significado de este pasaje, es necesario comprender la realidad de las ovejas y su total dependencia del pastor. En el contexto bíblico, las ovejas son animales frágiles e indefensos que no pueden encontrar por sí solos los mejores lugares para descansar. Necesitan ser guiados. Necesitan que alguien los lleve a un lugar seguro donde puedan recostarse sin miedo. David, al escribir estas palabras, no se refería solo al descanso físico. Entendió que el verdadero descanso implica más que simplemente detenerse por un momento. El resto que aquí se describe es un profundo estado de seguridad y confianza. Así como las ovejas solo pueden descansar cuando se sienten protegidas, el alma humana solo encuentra la verdadera paz cuando confía plenamente en Dios. Este concepto se vuelve aún más relevante cuando miramos el mundo actual. Nunca ha habido tanta preocupación, ansiedad y sobrecarga emocional como hoy. Estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud indican que los niveles de estrés han aumentado drásticamente en las últimas décadas, afectando a millones de personas. El insomnio, los trastornos de ansiedad y la sensación de agotamiento constante se han vuelto comunes. Sin embargo, este salmo nos muestra que el descanso genuino no depende de circunstancias externas. No proviene de la ausencia de problemas, sino de la confianza en quienes tienen el control. Así como el pastor sabe exactamente dónde llevar a su rebaño para que pueda encontrar alimento y descanso, Dios sabe exactamente qué se necesita para traer paz al corazón. Al mencionar verdes pastos y aguas tranquilas, David señala un lugar de provisión y renovación. El color verde, en el contexto de las Escrituras, a menudo se asocia con la vida, el sustento y la esperanza. En el desierto de Oriente Medio, donde vivía David, encontrar pastos de este tipo no era común. Se los consideraba un regalo raro, un signo de cuidado y protección. De la misma manera, Dios ofrece este lugar de descanso para quienes confían en Él, incluso cuando todo a su alrededor parece seco y difícil. Las aguas tranquilas también tienen un significado profundo. A diferencia de las aguas turbulentas, que asustan a las ovejas y pueden provocar que se ahoguen, las aguas tranquilas son seguras y proporcionan renovación. En la cultura hebrea, el agua a menudo se asocia con la purificación y los nuevos comienzos.
Cuando David menciona que Dios conduce a aguas tranquilas, está hablando de un tipo de paz que no se puede encontrar en fuentes humanas. Esta promesa se repite a lo largo de las Escrituras. Jesús, en sus palabras recogidas en el Evangelio de Mateo, hizo una poderosa invitación a todos aquellos que sienten el peso de la vida. Los que están cansados y agobiados pueden encontrar descanso en Él. Este descanso no significa ausencia de desafíos, sino más bien la certeza de que existe un refugio seguro para el alma, un lugar donde es posible recuperar fuerzas y continuar el camino. Muchos buscan este tipo de descanso en los logros, el dinero, el reconocimiento o los placeres momentáneos, pero ninguna de estas cosas puede brindarles un descanso real y duradero. Esta paz solo se puede encontrar cuando hay una verdadera rendición. Así como una oveja solo se acuesta cuando confía en que está protegida, el ser humano solo encuentra tranquilidad cuando aprende a confiar en Dios. La historia muestra que quienes aprendieron a confiar en Dios encontraron paz incluso en medio de las tormentas. El apóstol Pablo, mientras estaba encarcelado, escribió palabras de aliento y esperanza. Incluso en circunstancias que podrían haberle llevado a la desesperación, experimentó un descanso que estaba más allá de la lógica humana. Esto sucede porque la paz mencionada en este salmo no depende de lo que sucede a su alrededor. Es una paz que trasciende la lógica, que se manifiesta incluso cuando el escenario parece contrario. Esto significa que cualquiera puede experimentar este descanso. No importa el tamaño de las preocupaciones o la intensidad de la tormenta que enfrentes, todavía es posible ser conducido a un lugar de descanso y renovación. Sin embargo, para que esto suceda, es necesario permitir que Dios sea quien guíe. Así como las ovejas necesitan seguir al pastor para encontrar alimento y refugio, nosotros debemos confiar y seguir la dirección de Dios para encontrar el verdadero descanso. Esta promesa no se limita a un período específico de la historia. Así como Dios ha guiado a las personas en el pasado, continúa guiando a quienes confían en Él a un lugar de renovación y seguridad. Cualquiera que sea el escenario externo, la verdadera paz no está en la ausencia de problemas, sino en la certeza de que hay un pastor que guía cada paso. Las dificultades son parte del camino de todos. Desde la antigüedad, la humanidad ha enfrentado desafíos que ponen a prueba su fe, su coraje y su resistencia. Ya sean guerras, enfermedades, pérdidas o crisis inesperadas, siempre ha habido momentos en los que la incertidumbre se cernía sobre la vida de las personas. En medio de estas situaciones, una de las mayores necesidades del corazón humano es encontrar seguridad. Si desea apoyar nuestro trabajo para que podamos continuar brindándole más investigaciones y análisis en profundidad, considere hacer una donación de cualquier monto. Esta contribución ayuda directamente al canal a crecer y producir materiales aún más ricos. Muchas gracias por su apoyo. Después de hablar sobre descanso y provisión, David presenta una nueva realidad. Reconoce que incluso bajo el cuidado del pastor, todavía habrá momentos oscuros. La frase que escribe sobre caminar por el valle de sombra de muerte refleja una verdad profunda. Incluso aquellos que confían en Dios pasarán por periodos de prueba. No hay ninguna promesa de que el camino siempre será fácil. En tiempos bíblicos, la imagen del valle era muy conocida. Entre montañas y terrenos escarpados, había pasadizos estrechos y peligrosos a los que apenas llegaba la luz del sol. Estos valles eran lugares peligrosos, donde se escondían los depredadores, donde los viajeros podían ser sorprendidos por los ladrones y donde lo desconocido causaba miedo. Cuando David menciona este escenario, no se refiere solo a un paisaje literal, sino a cualquier situación que genere miedo, inseguridad y un sentimiento de vulnerabilidad. La mención de la sombra de la muerte refuerza la intensidad de este periodo. En los registros históricos, la expresión sombra de muerte se utilizaba para describir momentos de extremo peligro, situaciones en las que la vida parecía pender de un hilo. Muchos interpretan este pasaje
como un reflejo de las batallas que enfrentó David, la persecución que sufrió y los momentos en los que se enfrentó a la posibilidad real de perder la vida. Pero, contrariamente a lo que se esperaba, David no expresa desesperación. No escribe que al pasar por el valle será consumido por el miedo. Declara algo impresionante: no temeré ningún mal. Esta afirmación no proviene de la ausencia de riesgos, sino de la certeza de que Dios está presente. La confianza descrita en este versículo no se basa en la propia fuerza. No se trata de valentía humana, sino de una convicción profunda de que Dios acompaña cada paso. La verdadera confianza no es la que ignora el peligro, sino la que reconoce que, incluso en los peores momentos, hay una mayor presencia que lo sostiene. A lo largo de los siglos, muchas historias prueban esta realidad. Uno de los ejemplos más sorprendentes se encuentra en las vidas de hombres y mujeres que enfrentaron persecución a causa de su fe. Durante los primeros siglos, los seguidores de Cristo fueron llevados a los tribunales, arrojados a arenas para ser devorados por bestias salvajes y obligados a negar sus creencias. Aún así, muchos se mantuvieron firmes, porque tenían una convicción inquebrantable de que Dios estaba con ellos. Este mismo sentimiento de confianza se puede ver en la vida de tantas otras personas que en momentos de dificultad encontraron fuerza en Dios. En el siglo XIX, un hombre llamado Horatio Spafford experimentó una tragedia devastadora. Perdió sus posesiones en un gran incendio y poco después perdió a sus hijas en un naufragio. Sin embargo, fue en ese momento de dolor que escribió uno de los himnos más conocidos de la historia: Todo está bien en mi alma. Sus palabras no negaron el dolor que sentía, pero expresaron la confianza de que Dios permaneció a su lado, aún en medio de la tormenta. Este es el secreto que comparte David. No dice que se evitará el valle, no afirma que nunca se enfrentará a lo desconocido, pero sabe que, mientras atraviesa este periodo, no estará solo. La presencia de Dios en medio de la adversidad es lo que sostiene a quienes confían en Él. No significa que no se sentirá dolor o que nunca surgirá el miedo, pero sí que incluso en las situaciones más difíciles hay una fuerza que nos acompaña. Este versículo también nos enseña algo esencial. El valle no es el destino final, es un lugar de paso. Cuando David escribe que camina por el valle, no dice que quedará atrapado allí. Sabe que hay un camino a seguir, que esta fase no define toda su trayectoria. La historia demuestra que quienes permanecen firmes en su confianza siempre encuentran una salida al valle. Cada batalla, cada desafío y cada periodo de incertidumbre puede convertirse en una oportunidad para crecer y ver la fidelidad de Dios en acción. Esta certeza no es solo de la antigüedad. Hoy, millones de personas enfrentan sus propios valles, ya sea una crisis financiera, un problema de salud, la pérdida de un ser querido o un momento de gran indecisión. Todo el mundo tiene un desafío que parece demasiado grande para afrontarlo solo. Pero el mensaje de este salmo sigue siendo una fuente de esperanza. Usted no está solo. La confianza en medio de las dificultades proviene de esta conciencia. Así como el pastor nunca abandona a sus ovejas, Dios nunca abandona a quienes lo buscan. Es posible que esta verdad no elimine los desafíos, pero transforma completamente la forma en que los superamos. Al atravesar momentos difíciles, saber que hay una presencia constante acompañándonos hace toda la diferencia. La verdadera seguridad no está en la ausencia de problemas, sino en la certeza de que, incluso cuando todo parece incierto, Dios permanece a nuestro lado. La vida está marcada por desafíos, y entre ellos está la experiencia de enfrentar oposición. Desde la antigüedad, luchar contra oponentes siempre ha sido parte del viaje humano. La historia muestra que reyes, guerreros, profetas y gente común y corriente han tenido momentos en los que se encontraron rodeados de quienes querían verlos caer. David, al escribir este salmo, entendió muy bien lo que significaba enfrentarse a enemigos.
Su carrera estuvo llena de momentos en los que tuvo que confiar completamente en la justicia de Dios para ganar batallas que parecían imposibles. Al declarar que Dios prepara una mesa delante de él en presencia de sus enemigos, David revela algo profundo acerca de cómo ocurre la victoria. Este versículo no habla solo de triunfar sobre los adversarios, sino de un tipo de justicia que viene de Dios, que sucede inesperadamente y que va más allá de lo que los ojos pueden ver. En la cultura antigua, una mesa preparada representaba más que una simple comida. Era un símbolo de honor, abundancia y protección. Cuando un anfitrión invitaba a alguien a sentarse a la mesa, estaba asegurándose de que esa persona estuviera bajo su total protección. En tiempos de guerra, cuando un rey ofrecía una mesa a un visitante, significaba que ese invitado estaba a salvo sin importar lo que sucediera a su alrededor. Esta imagen se vuelve aún más impactante cuando nos damos cuenta de que la mesa no está preparada en un lugar de paz y tranquilidad, sino frente a los enemigos. Esto significa que la justicia de Dios no solo se manifiesta cuando todo está resuelto, sino incluso en medio de las batallas. No necesariamente elimina a los adversarios por completo, pero exalta a aquellos que permanecen fieles, incluso bajo presión. David experimentó esto una y otra vez. Antes de convertirse en rey, fue perseguido por Saúl, un gobernante que lo veía como una amenaza. Saúl intentó matarlo, lanzó ejércitos contra él e hizo todo lo posible para impedir que se cumpliera el plan de Dios. Aún así, fue David quien, años después, se sentó en el trono de Israel. El que fue perseguido se convirtió en el líder. El que era humillado era enaltecido. La justicia de Dios ocurre de maneras que a menudo no entendemos en el momento. José, por ejemplo, fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Pasó años injustamente encarcelado, olvidado en tierra extranjera. Sin embargo, el mismo Dios que le permitió enfrentar estos desafíos también lo elevó al cargo de gobernador de Egipto. Aquellos que alguna vez lo despreciaron necesitaban verlo sentado a la mesa de la autoridad, demostrando que la fidelidad de Dios nunca falla. Este principio se repite en innumerables historias a lo largo de los siglos. Las personas que fueron rechazadas, desacreditadas y humilladas terminaron siendo exaltadas por Dios de maneras que nadie imaginaba. La justicia divina no se limita a lo visible. Sucede en el momento adecuado, en el momento perfecto. Preparar una mesa también nos recuerda que la victoria no significa solo la derrota de los enemigos, sino la manifestación del cuidado de Dios en medio de la adversidad. En el Antiguo Testamento es posible ver cómo Dios honraba a quienes confiaban en Él. En uno de los momentos más notables, cuando los israelitas cruzaron el desierto, Dios no solo los libró de los egipcios, sino que también les proporcionó comida, agua y dirección. Incluso en un ambiente hostil, la mesa estaba puesta y nadie podía detener lo que Dios había preparado. Hoy, ese principio sigue siendo cierto. Muchos enfrentan desafíos que parecen imposibles, situaciones en las que ocurren injusticias, surgen traiciones y se cierran puertas. En momentos como este, puede parecer que tus oponentes están ganando, que las dificultades están consumiendo todas tus fuerzas. Pero esta promesa nos recuerda que la historia aún no ha terminado. Dios no solo trae la victoria sobre aquellos que se levantan contra los suyos, sino que lo hace de una manera que exalta y honra a aquellos que han confiado en Él. No se trata solo de ganar batallas externas, sino de transformar completamente la situación, elevando a quienes han sido ignorados. La mesa preparada simboliza más que justicia. Representa seguridad, provisión y reconocimiento. Cuando Dios pone a alguien en un lugar de honor, nadie puede detenerlo. La trayectoria de David demuestra que quien espera en Dios no se avergüenza. La historia de José muestra que incluso cuando todo parece perdido, Dios ya está trabajando detrás de escena. La confianza en este principio transforma la forma en que enfrentamos los desafíos. Si solo miramos el presente, puede parecer que las dificultades no tienen fin.
Pero cuando entendemos que Dios ya tiene algo preparado para el futuro, podemos seguir con fe, incluso cuando todo parece incierto. Esta promesa nos enseña que no necesitamos luchar con nuestras propias fuerzas para demostrar algo a los demás. Cuando permanecemos fieles, Dios cuida cada detalle y nos coloca exactamente donde debemos estar. Puede que su tiempo no sea el nuestro, pero la certeza de la victoria es innegable. La verdadera victoria no es solo ver a los adversarios derrotados, sino experimentar la fidelidad de Dios manifestándose en formas que nadie podría predecir. Él transforma cada situación y hace que lo que parecía imposible se convierta en testimonio de su poder. La vida está llena de desafíos, incertidumbres y momentos que están fuera de nuestro control. Cada día trae consigo nuevas batallas, algunas esperadas, otras que surgen sin previo aviso. En medio de todo esto, queda una pregunta: ¿dónde encontramos la verdadera seguridad? Este recorrido por el Salmo 23 nos mostró que la respuesta no está en las circunstancias, sino en la confianza en Dios. Desde el principio hemos visto cuán constante es la provisión divina. Él se presenta como un pastor que conoce las necesidades de todos y que conduce a su rebaño a los lugares correctos. En tiempos de escasez, Él sigue siendo la fuente inagotable que abastece no solo lo material, sino también las necesidades más profundas del corazón. También entendemos que el descanso no depende de condiciones externas. Es un estado de confianza, un refugio que solo se puede encontrar cuando aprendemos a depender de quienes tienen el control de todo. El mundo ofrece innumerables caminos que prometen tranquilidad, pero ninguno de ellos es capaz de sostener la paz verdadera. Y cuando llegan las dificultades, cuando el valle de sombra se hace realidad, la certeza de la presencia de Dios nos da fuerzas para seguir adelante. La confianza que expresó David no se basó en la ausencia de problemas, sino en la certeza de que Dios nunca lo dejaría solo. Este principio sigue siendo cierto. Él continúa acompañando a quienes confían en Él, transformando cada lucha en un testimonio de su fidelidad. La justicia y la victoria sobre los enemigos nos recuerdan que Dios no solo nos protege, sino que también nos exalta en el momento adecuado. La mesa preparada en presencia de los opositores simboliza un honor que nadie puede impedir. José, David y tantos otros que fueron desacreditados y rechazados se convirtieron en prueba viviente de que Dios transforma las circunstancias de maneras inesperadas. Finalmente, vimos que su bondad y misericordia no tienen límites. No nos siguen solo por un tiempo, sino durante toda nuestra vida. Esta promesa no tiene fecha de vencimiento. No se acaba, no se desgasta. Se renueva todos los días. E incluso cuando fallamos, hay gracia suficiente para restaurarnos. Este salmo no es solo un texto hermoso o una poesía reconfortante. Es un retrato de la vida real, un reflejo del camino de cada uno de nosotros. Nos enseña que confiar en Dios no significa estar libre de dificultades, sino tener la seguridad de que nunca seremos abandonados. La pregunta ahora es: ¿cómo elegimos vivir desde esta comprensión? ¿Seguimos intentando cargarlo todo solos o aprendemos a descansar, a confiar, a entregar cada paso a aquel que ya ha demostrado ser fiel? El Salmo 23 no es solo una promesa para el pasado. Es una invitación a vivir de una manera diferente, a ver cada día con una nueva perspectiva, sabiendo que hay un Dios que cuida, protege, sostiene y guía. Esta es la verdadera seguridad. Y esa es una promesa que nunca falla. Si disfrutó del contenido y desea apoyar nuestro trabajo para que podamos continuar brindándole más investigaciones y análisis en profundidad, considere hacer una donación de cualquier monto. Esta contribución ayuda directamente al canal a crecer y producir materiales aún más ricos. Muchas gracias por su apoyo. Si este mensaje tuvo sentido para usted y le brindó una nueva perspectiva, ¿qué tal si continúa este viaje? Hay mucho más por explorar y comprender. En el siguiente vídeo,
profundizaremos en otro tema que puede transformar la forma en que ves tu viaje. Así que suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte nada. Y por supuesto, si este contenido te resultó útil, deja un me gusta. Esto nos ayuda a seguir transmitiendo mensajes que marcan la diferencia. Ahora nos vemos en el siguiente vídeo. Nos vemos allí.